Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com. Como decía don Abraham, el de la tienda del pueblo, que estaba su tienda pegada a la vía del tren, el señor que siempre que empezaba a hablar, garraspeaba 2 o 3 veces su garganta, se alisaba el bigote y empezaba a decir: porque detrás de cada mito, leyenda y toda verdad, siempre hay una historia que contar. Dicen que cuando todo el pueblo estaba allá después de lo que fue la revolución y eso, que se morían todos los hombres de esas familias, se quedaban todas las mujeres solas, entonces había un molino ahí en el pueblo. Mira, las aprendía entre el programa de XW, mi abuela, mis tías y mis abuelos paternos. Había otra que tenía una tienda, doña Chuy. Dicen que los moradores de Apizar, pues es que como era muy metiche, hasta la viuda me llegó a contar historias. Mi abuela y mi mamá nos la contaban. Una historia que contar. Comenzamos. Este es Javier Juárez desde Redwood City, California, en San Francisco y el área de la Bahía. Y nuestro programa del día de hoy tiene un poquito de suspenso, de miedo, un poco de terror, y esperemos que sea de su agrado. Buenas noches a todos, gracias por escucharnos en CírculoCulturalRadio.com. Les habla Marco Aurelio Nava. Bienvenidos a Una Historia que Contar. Tal como dice Javier, esta noche tenemos historias y un poquito más de miedo a petición de nuestros seguidores, por los cuales quiero dar un saludo antes de comenzar a Sandra Trujillo, a Manuel Trujillo, a Silvia García, a Ramiro López, a Jackie Moca, a Eldi Campos y un saludo muy especial a Humberto Robles. Vamos a comenzar entrando en materia, y esta noche, amigos, les presentamos historias de fantasmas, historias del muerto y de apariciones. Bueno, fantasmas. ¿Alguien ha escuchado esa palabra muchas veces? Esta palabra proviene del griego, que significa aparición. De ahí que utilizamos la palabra en los dos sentidos, aparición o fantasma. En muchas culturas son supuestos espíritus o almas desencarnadas, almas sin cuerpo, de seres que ya no están aquí, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Como por ejemplo, los podemos ver como siluetas, los podemos ver como sombras. Algunos dicen que ven sombras blanquecinas, otras más como
algo difuminado, como algo nebuloso, de carácter inmaterial, transparente. Algunos dicen que flotan y que tienen estos rasgos de total inmateria, que no hay nada sólido, solo son siluetas. Hay quienes ven como rayos de luz o como sombras. Y en determinadas o raras veces pueden verlas como algo más parecido a una persona, pero como si fueran transparentes. Eso es lo que dicen las personas que los han visto. Hablando de la forma en que se manifiestan los fantasmas y también de acuerdo a cómo la gente cuenta todas esas historias, esas experiencias, anécdotas, la forma en que se manifiestan, como ya lo mencionó Javier, es en esa forma etérea, incorpórea, etcétera, pero también a veces no necesariamente se puede ver, ni siquiera una forma así muy transparente ni de humo, sino que se pueden sentir, se pueden escuchar incluso. Estamos hablando que la forma perceptible es a través de los sentidos. Los sentidos que tenemos, ¿cuáles son? La vista, el oído, el tacto y el olfato, que se asocia con el gusto. Obviamente hay otros sentidos como el sexto sentido, etcétera, que incluso hay una película de fantasmas que mucha gente conoce, que es El sexto sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por los 5 sentidos regulares que conocemos y cómo de una forma más regular y constante toda la gente los señala que se manifiestan. Hay otra forma de poderlos sentir, al menos nosotros los vivos, y es a través de cómo los sentimos. Por ejemplo, baja la temperatura, sentimos frío, sentimos esos escalofríos. Se nos eriza la piel, se nos ponen los cabellos de punta. Eso es lo que mucha gente siente con respecto a ver o sentir, más bien es sentir a un fantasma. Estas características a veces de miedo, de pavor, de terror en algunos casos. Siempre el temor a lo desconocido es un poquito más intenso cuando se habla de algo relacionado con la muerte. En este caso, todas las historias del muerto. Siempre escuchamos esas expresiones, ¿no? El muerto, la muerta, el que se murió. Y precisamente quiero mencionar algo muy simpático que sucedió en la página de Una Historia que Contar en Facebook, que se abrió un debate a propósito de lo que mencionamos la semana pasada sobre las historias de brujas. Quien escuchó recordará todo eso. Se abrió un debate sobre la nueva sección que tiene este programa, que es ¿por qué se dice qué? Siempre vamos atrás de los dichos, de lo que la gente normalmente comenta, y vamos a buscar una historia atrás de todo eso. Y con el dicho o del por qué se dice qué de la semana pasada, fue cuando hablamos por qué se petateó. Y precisamente Javier nos explicaba sobre el petate, cómo se usaba forma de mortaja y ataúd, etcétera. Y algo que me llamó mucho la atención, por lo cual también quiero agradecer a todos los participantes, todos sus comentarios, cómo se hizo el debate en línea sobre otros dichos, otra forma de decirlo. Entonces, al hablar de los muertos y hablar de pasar al más allá o de seres del más allá que están en esta vida o en esa dimensión, es cómo se incrementa posiblemente, de acuerdo a la sensación, el temor a todas esas historias. Así que otra recomendación como la de la semana pasada: si alguien tiene que salir a tirar la basura, sacar al perrito al jardín, revisar el coche o revisar el correo, hágalo ahorita, porque más tarde dudo que quieran ir. Sí, Marco, es bastante terrorífico. Como ya lo decíamos la semana pasada, estas historias que nos cuentan, pues son de tradición oral, de las que escuchamos cuando éramos niños, con el abuelito, con los tíos, y todas estas historias nos enriquecen, nos hacen, pues eso, hacen que nuestra cultura se vaya formando. Otra de las cosas, o otra de las características, se dice que el alma o las almas sobreviven a la muerte del cuerpo material
y ascienden a un nivel diferente de existencia. Sin embargo, algunas almas se desvían de ese camino. No parecen tener autoconciencia de su ser y condición. Hablando de cómo se manifiestan estas almas o estos muertos, estos fantasmas, a través de los sentidos, hay otra forma interesante. Mencionaba que no se pueden ver siempre, pero sí se pueden oír. ¿Y cuál es la forma en que normalmente se manifiestan a través de, o que los podemos percibir a través del oído? Es con lamentos, con gritos, con voces, así como eco, a lo que le llamamos voces de ultratumba, voces fantasmales, con llantos, con el arrastrar de cadenas o arrastrar de muebles, con pasos, con toquidos en la puerta o en las ventanas. Y también hay algo bien interesante. Muchas veces yo he oído, incluso he tenido así de primera fuente o primera mano, testimonios de gente que jura que se escuchan como canicas, las bolitas de cristal o de vidrio que se utiliza para jugar, como si rodaran por la azotea o en el piso de arriba, en caso de que sean casas de 2 o 3 pisos, dependiendo. Ese sonido característico de cómo ruedan las canicas, ¿no? Y también otra cosa bien curiosa, que cuando se escucha la voz de un fantasma o del muerto, cuando se escucha muy cerca así de uno, así que lo escucha así muy cerquita como si estuviera a nuestro lado, quiere decir que el muerto está muy lejos. Y cuando se escucha así como muy lejano el sonido, la voz o el llanto, el lamento, quiere decir que está muy cerquita. No sé si sea cierto. Pero sucede. Eso es lo que muchas veces dice la gente. Ahora, bueno, pues vamos a hablar un poquito de que podemos como clasificarlos en algún tipo de las formas que se aparecen. Y por ejemplo, podemos encontrar que hay fantasmas, espíritus o entes que no aceptan su propia muerte, que no quieren reconocer que están desencarnados. Una forma muy común en esta manifestación de los muertos cuando no reconocen su condición, que quizá ya están en otra dimensión. De hecho, hay una historia muy curiosa y rápido la cuento sobre la oscuridad. Sobre la oscuridad, que cuando alguien está en la oscuridad empiezan a notarse diferentes siluetas, diferentes figuras. También se pueden distinguir cosas que a lo mejor no distinguimos con la luz regular del día o incluso la luz eléctrica. Que lo que se alcanza a ver con la luz de la vela puede ser muy distinto a lo que se ve con la luz regular del día. Entonces es cuando la gente empieza a sentirse diferente. Los sentidos se agudizan, se escuchan cosas nuevas, se ven cosas raras. Incluso se puede sentir en la piel cosas extrañas. Y a veces hay quien jura que puede incluso oler el perfume, flores o la esencia de alguien que quizá ya murió. Sí, algunas veces no suscitan miedo, algunas veces son inofensivas estas apariciones, y algunos hasta llegan como a acostumbrarse y a tratarlas como parte de la familia, a estas apariciones. Y justamente hablando de estas que no aceptan su muerte, hay al menos una película famosa de hace tiempo que se llamaba The Others, donde están estos fantasmas, la mamá y 2 niños en su casa, en una mansión, y de repente ellos empiezan a escuchar voces, empiezan a escuchar cosas extrañas, pero la señora, muy católica, se negaba a creer eso, etcétera. Total que al final resulta que ellos eran los muertos, que no aceptaban esa conciencia de que habían fallecido. Otra forma en que se manifiesta, una forma muy directa, sobre todo con los niños, no siempre, o dependiendo, como dijimos aquí, la opinión más importante y el criterio que más cuenta es el de ustedes, los que nos escuchan, es el famoso amiguito imaginario.
incluso hay gente mayor que todavía tiene sus amigos imaginarios. ¿Bajo cuál condición? No lo sabemos, eso depende de cada caso, pero cuando se habla de los amigos imaginarios, es algo que llena a veces de mucho temor y de confusión a las mamás o a los papás con los niños, porque los niños tienen una forma de ser más directa, más sensible, más pura. Y también, de hecho, hay una película de los años 60, una producción mexicana, quizá algunos de ustedes la vieron, con Marga López y Joaquín Cordero, que se llama El libro de piedra. Es la historia de una niñita que está en una casa muy grande y hay una estatua de un niño hecho de piedra y tiene su amiguito imaginario, creo que se llama Hugo, y pasa toda la historia y se llenan de terror y cosas extrañas durante toda la historia, y al final se supone que como la estatua en el jardín estaba embrujada, se lleva a la niña y la niña queda convertida en estatua en lugar de Hugo, porque el padre decide destruir la estatua. Entonces, también cuando está relacionado con ese tipo de cosas o transformaciones, o los niños están involucrados, tiene un tinte un tanto macabro. Bastantes leyendas hay sobre eso, sobre niños. Y por ejemplo, mencionar rapidísimo, por ejemplo, antes se escuchaba que algunas veces en las construcciones grandes como presas, puentes, de repente veían alrededor niños o gente que jugaba con niños, porque según cuentan, tenían que enterrar a personas en estos lugares para que las edificaciones no se cayeran. Y de ahí que muchas gentes o muchas personas veían niños, y no solo niños, también adultos. Hay una historia del Estado de México que dice que son dos niñitos que precisamente fueron ofrecidos en ese sacrificio para una construcción y bueno, murieron. Entonces, con el tiempo, una señora ya bastante mayor ahora se recuerda que cuando niña su mamá decía: ¿qué haces? Y cuando era niñita decía: jugaba con los niños. Y hay quien jura que una vez al año se escucha las voces de los niños que dicen: tengo miedo, hermanito, tengo miedo. Y la hermana la hermana le dice: no tengas miedo, cómete tus dulces, puesto que usaron dulces para encerrar a los niños. Hablaron con 200 mujeres y les hicieron una pregunta. Primero, esas mujeres se mostraron reservadas y tímidas porque la pregunta era muy difícil. Pero una vez que empezaron a hablar, nadie pudo detenerlas. Mujeres viejas y mujeres jóvenes. Mujeres casadas y mujeres solteras. Lesbianas. Profesoras. Universitarias. Actrices. Profesionales. Sexoservidoras. Afroamericanas. Latinas. Asiáticas. Caucásicas. Judías. Indígenas. Todas hablaron. Así nacieron los monólogos de la vagina. Una obra de teatro divertida, hechizante, provocadora, intensa y polémica. Los monólogos de la vagina de Eve Ensler en el Teatro Morris Delley Auditorium de la Universidad de San José. Este 8 de marzo, 2 funciones, 2 y 6 de la tarde. Venta de boletos en Fotografía Medina de San José y también en las farmacias Milagros de Redwood City, San José y San Francisco. Los monólogos de la vagina es producida por V-Day San José bajo la dirección de Círculo Cultural. Invitada especial, Marta Mariana Castro. Te esperamos, no faltes. Después de ver los monólogos de la vagina, jamás verás igual el cuerpo de una mujer. Apreciados escuchas, les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, responsable de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y me complace invitarles a escuchar los programas que desde el norte de Jalisco estamos compartiendo con Círculo Cultural Radio. Espero que sean de su agrado y que semana tras semana estén pendientes de nuestros contenidos. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Círculo Cultural presenta Abuelita de Batman y Tres de Pilón. Una sátira de la sociedad en que vivimos. Obra original de Alejandro Licona. 3 funciones. Marzo 22 en Redwood City, marzo 29 San Francisco y abril 12 en Vallejo. Informes y compra de batiboletos en www.circulocultural.org o al 650-346-8468. 650-346-8468. Miren lo que les voy a contar. Es algo que me estuvo persiguiendo por mucho tiempo. Pero yo, como la verdad trato de no espantarme, no puse mucha atención. Tengo 2 hijos, uno de 16 y uno de 12 años. Así que no se me hacía raro ver pasar a alguien fuera de mi cuarto para ir al baño. La primera vez que lo vi oficialmente fue cuando estaba preparando algo para mi niño. En ese momento no me asusté cuando vi pasar a una persona vestida de blanco, porque pensé que era uno de mis hijos. Mi sorpresa fue que cuando fui al cuarto me di cuenta que ninguno de los 2 niños estaba vestido de blanco. Hubo varias personas que me dijeron que me veían con un niño en mi carro. Dejaba el carro estacionado fuera de mi trabajo, a veces cuando salía de vacaciones. Y en el coche veían siempre que había un niño. A veces, en mi trabajo, veían al niño jugando en el patio. Y cuando el carro no estaba allí, no tenían este tipo de experiencias. Eso me decía el velador. El colmo fue una vez que, movido por una amiga, me llevaron a una casa de adivinación. Claro que yo no creía en esas cosas, y esta amiga en particular era de las que no platicaba mis cosas, sobre todo porque era una persona intelectual. Así que lo más raro fue que, para poner a prueba a la persona que adivinaba, le pregunté: ¿cuántas personas hay en mi casa? A lo que esta persona me contestó: hay 5 personas. En ese momento agarré a reírme porque le dije: nada más vivimos 4, mi esposa, mis 2 hijos y yo. Y me dice: dijimos de cuántas había, y en la casa hay un niño de 8 años que se llama Osvaldo. Lo degollaron y está enterrado debajo del agradero. Cabe hacer mención de que no he tratado de buscarlo ni nada de eso, por lo que a veces mi esposa todavía lo ve, y yo doy gracias a Dios que ya no lo he visto. Yo vivo en un edificio que está en la mera esquina de Balboa y la avenida 35 en San Francisco. En la unidad comercial que queda en la parte baja del edificio es una vidriería que ha pasado de generación en generación a varios propietarios. Pero en esta ocasión cambiaron completamente. Las personas que lo habían tenido por 60 años lo vendieron completamente a una persona nueva, y llegó este muchacho de 36 años que se llama Sean con su papá. El negocio era de Sean, pero su papá le ayudaba. Y lo conocí por 3 años
Cuando yo salía de mi trabajo, en la medianoche pasando, yo alcanzaba a mirar a Sean todavía haciendo trabajo de contaduría en su establecimiento. Después de un tiempo que no lo había mirado, me enteré que había fallecido de un ataque cardíaco ahí dentro de la vidriería. Y su papá lo había encontrado a la siguiente mañana muerto. Ya nada se pudo hacer para resucitarlo porque ya tenía mucho tiempo que había fallecido, que había detenido su corazón. Ya pasó mucho tiempo, yo creo que va a ser 2 años esto que él falleció, y recientemente, no tiene ni un mes que yo estaba caminando. No llegué a la casa tan tarde, eran como las 7, pero sí ya estaba tardeando el día, y pasé por la vidriería. Dos esquinas de la vidriería es ventana, lo demás es madera. Entonces cuando uno va dando la vuelta a la esquina, todo es vidrio, todo es ventana. Cuando yo pasé, fui a agarrar algo de cenar y pasé de regreso hacia mi casa, yo alcancé a ver a Sean parado mirando hacia afuera. Estaba a la entrada de su establecimiento con la puerta cerrada, pero la puerta es de cristal completamente. Nada obstruye la visión hacia adentro. Entonces él estaba parado mirando hacia afuera con la mirada hacia el horizonte. Yo lo alcancé a ver y seguí caminando, pero no fue sino hasta que di la vuelta para entrar a mi casa que me di cuenta de lo que había yo visto, y volteé inmediatamente. Pero para entonces ya su figura ya no estaba ahí. Nada más estaba una señora grande de edad sentada donde él se sentaba a hacer su contaduría. Pero él estaba ahí parado. Yo alcancé a mirar la silueta de su cara y su cabello siempre muy cortito, su camisa azul y su pantalón de trabajo que era así gruesotote, color café claro. Y hasta ahí es mi historia. Me quedé así de lo que había visto. Bueno, ¿algún otro tipo que se reconoce de estas personas, o de estas almas, es que se sienten atados o ligados afectivamente a alguna persona o a algún lugar cuando estaban en vida? Algunas veces también suelen tener lugar, sobre todo poco tiempo después de que fallecen, que estas personas reaparecen como a manera de despedida. Eso es muy pocas veces que ha pasado, pero bueno, hay quienes han contado historias sobre eso, que se despiden. A propósito de eso, tengo una historia que se llama ¿Quién arrulla al bebé? Cuenta la historia que un matrimonio muy feliz encontró una casa donde vivir después de una larga búsqueda. Finalmente, habían pensado que todo estaba perfecto. Una casa hermosa, con un jardín y, sobre todo, la espera del primer bebé. A todo esto, el esposo se llamaba Roberto y la esposa Marisela. Bueno, por falta de presupuesto o cercanía con el lugar de trabajo, no se convencían por muchas casas hasta que eligieron la casa perfecta. Era grande, de 2 pisos, había un hermoso rosal, que a pesar del abandono y el paso de los años, parecía como si alguien lo cuidase con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio, casi regalado, y aparte, sumado el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar, y él lucía como una gran mansión,
Todo era perfecto. Habían ya pasado 2 años sin novedad, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una mujer joven que asomaba siempre por la ventana del segundo nivel de la casa y que les sonreía muy amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro, ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías. Incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad, toda azul, con avioncitos dibujados por todas partes, una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podía alimentarlo y arrullar al niño. El niño era muy bien portado, casi no lloraba ni hacía berrinche. Bastaba con ponerlo en la cuna para que en cuestión de minutos se callara y quedara dormido. A veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. Comenzaron una vez a escuchar sus risitas mientras comían y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer. Al subir y ver al niño todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa sin dar más importancia a lo sucedido. Con el tiempo, el exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al bebé todo el día comenzaba a pasar la factura a la feliz familia. Constantes problemas entre ellos, quizá nada grave, no sabemos, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaron a subir de intensidad y con lo mismo los gritos del uno al otro. El niño no paraba de llorar, ya que traía cargado Marisela de un lado a otro. Mientras reñían, ella muy enojada decidió llevar al niño a su habitación y ponerlo en la cuna para salir a pelear libremente con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Entonces realizaron que no escuchaban más al bebé y corrieron hacia la habitación. Se vieron mutuamente consternados y al abrir la puerta se llevarían el susto de sus vidas al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo, aparentemente sin pies. Cargaba al pequeño niño, consolando su llanto, mientras ella los volteaba a ver con molestia. Roberto se acercó corriendo y con miedo a arrebatarle al niño y salió corriendo de aquel lugar. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después, el vecino contaría la historia. La joven mujer que se aparecía era su prima, que igual que Roberto y Marisela, se había casado y tenía un bebé, el cual falleció por la letal muerte de cuna, algo muy común entre los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuese su pequeño hijo. Como tiempo después, ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces. El rosal sigue siendo cuidado y algunos cuentan que se puede ver a la joven por las ventanas que se pasea entre los cuartos que dan a la calle. Hablaron con 200 mujeres y les hicieron una pregunta. Primero, esas mujeres se mostraron reservadas y tímidas porque la pregunta era muy difícil. Pero una vez que empezaron a hablar, nadie pudo detenerlas. Mujeres viejas y mujeres jóvenes. Mujeres casadas y mujeres solteras. Lesbianas. Profesoras. Universitarias. Actrices. Profesionales. Sexoservidoras. Afroamericanas. Latinas. Asiáticas. Caucásicas. Judías. Indígenas. Todas hablaron. Así nacieron los monólogos de la vagina. Una obra de teatro divertida, hechizante, provocadora, intensa y polémica. Los monólogos de la vagina de Eve Ensler en el Teatro Morris Deley Auditorium de la Universidad de San José. Este 8 de marzo, 2 funciones, 2 y 6 de la tarde.
Venta de boletos en Fotografía Medina de San José y también en las farmacias Milagros de Redwood City, San José y San Francisco. Los Monólogos de la Vagina es producida por Vida y San José bajo la dirección de Círculo Cultural. Invitada especial, Marta Mariana Castro. Te esperamos, no faltes. Después de ver Los Monólogos de la Vagina, jamás verás igual el cuerpo de una mujer. La voz de nuestras raíces. Hablemos de arte, teatro, música y más. Todos los miércoles, 1 de la tarde, por círculoculturalradio.com. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana en Chiqui Círculo por círculoculturalradio.com. Constelaciones familiares. Una oportunidad de conectarnos con el alma de la familia y sanar en amor de manera fina y delicada las relaciones interpersonales, donde cada palabra es una forma diferente de energía que al cambiarla proporciona la oportunidad de modificar la herencia para no repetir los errores generación tras generación. Atrévete a ser feliz. Constela con Estela. Llama al 408-533-2297, 408-533-2297 o al 408-423-8613, 408-423-8613. Círculo Cultural presenta Abuelita de Batman y Tres de Pilón. Una sátira de la sociedad en que vivimos. Obra original de Alejandro Licona. 3 funciones. Marzo 22 en Redwood City, marzo 29 San Francisco y abril 12 en Vallejo. Informes y compra de batiboletos en www.circulocultural.org o al 650-346-8468. 650-346-8468. Gracias por escucharnos en Una Historia que Contar a través de círculoculturalradio.com. Queremos enviar saludos a Misla Barco, a Ramiro López. Gracias por los comentarios, Ramiro, sobre La Llorona. Ahí vamos a reeditar posiblemente eso porque es una historia muy conocida, como tú no lo dices, en todo el mundo con diferencias. Y vamos a hacer quizá una edición especial a La Llorona porque es un tema muy extenso. Saludos también a Marta Sevilla, a Estelita Nava Morales, que nos escuchan en Tlaxcala, ella y Estelita mamá. Y bueno, muchachos y muchachas, señores y señoras, vamos a continuar con más historias, pero antes de eso vamos a una sección muy interesante de este programa. ¿Por qué se dice que? ¿Por qué se dice se te subió el muerto? ¿Por qué se dice que se te subió el muerto? Muchas veces decimos que se nos subió el muerto o se te subió el muerto cuando sentimos presión en el pecho, cuando sentimos inmovilidad, que quieres moverte y no puedes, cuando escuchamos, por decirlo de alguna manera, zumbido en los oídos y sentimos pánico. Tenemos los ojos abiertos, vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, pero no podemos movernos, no podemos gritar. A eso es a lo que nosotros le llamamos se te subió el muerto. Hay una explicación de forma científica para esto, además de la versión que toda la gente o mucha gente dice y cuenta en sus historias, se me subió el muerto. Recuerdo incluso que mi propia abuela, en una habitación en la casa de mi mamá, ella nunca quería dormirse en esa habitación porque siempre juraba que algo le pasaba mientras dormía. Y bueno, Javier nos acaba de comentar todas las formas en que la gente tiene esa sensación extraña.
Y investigando, amigos, porque también nos gusta revisar todas las historias que hay detrás de los dichos y de el por qué se dice que, hemos encontrado una explicación de forma científica. Obviamente vamos a dejar esto a toda la discreción y a toda la opinión y a toda la aceptación de cada uno de los que nos escuchan. Nosotros no poseemos la verdad de todas las cosas, pero nos gusta exponer las cosas de las que hablamos. En este caso, la ciencia explica por qué se te sube el muerto. Este fenómeno, muchos aseguran, no tiene nada de paranormal, sino que se trata de algo que se llama la parálisis del sueño. Es un estado de conciencia, pero no de movilidad del cuerpo. Normalmente se presenta durante la época del sueño profundo, momento del sueño profundo o justo antes de despertar. Ese fenómeno se refleja en una incapacidad transitoria que nos impide realizar movimientos o hablar, y esta parálisis tiene una duración de menos de 4 minutos aproximadamente. Por lo general es causado por un alto nivel de estrés y suele presentarse al inicio del sueño o cuando estamos a punto de despertarnos, como lo mencioné. En la parálisis la persona está consciente, pero su cuerpo aún está en reposo. Así que ya no se asusten, amigos, los espectros nos apoderan siempre de uno. Solo hay que hacer caso de esa parálisis del sueño por estrés, y además hay una forma que recomiendan algunos científicos, que como estamos conscientes, aunque nuestro cuerpo no se puede mover, es relajarse. A veces en ese estado de miedo lo último que hacemos es relajarnos. Al menos yo creo que no lo haría así de fácilmente. No sé tú, Javier, pero a mí me costaría mucho trabajo estar pensando en relajarme en ese momento. No, definitivamente no. Es una sensación aterradora, es de pánico. No te puedes mover, quieres gritar, quieres que alguien te escuche, pero simplemente no puedes. Estás ahí paralizado, en pocas palabras. Y a propósito de esto, aunque bien dijiste, cada quien es libre de decidir, de pensar lo que cada quien quiera, tenemos una breve historia de alguien que nos dice que esta persona, una mujer, sentía como alguien se le echaba encima, le oprimía el pecho y sentía que la ahorcaba. Y así pasaban muchas veces. Incluso esta persona cuenta que pues tenía miedo de ir a dormirse porque ya era muy recurrente esta sensación o esta situación, hasta que un día ella dice que pudo agarrar a este ser y verlo a los ojos, y que desde ese momento ya nunca más volvió a pensar por esto, y que bueno, pues también que no desearía que le volviera a pasar. Así que cada quien tiene su propia opinión al respecto. Aquí presentamos las historias, presentamos lo que la gente dice, y ustedes decidirán lo que quieran creer y lo que quieran seguir creyendo. Algo en lo que yo coincido es que en ese momento de exaltación o de nerviosismo, de miedo, de terror, incluso simplemente el detenernos y tratar de escuchar, identificar qué estamos sintiendo, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, o incluso oliendo, creo que es un momento en el que, como lo habíamos mencionado un poquito al inicio del programa, es cuando los sentidos se hacen, más a flor de piel. Todo, cualquier cosita nos exalta, ¿no? Un sonido pequeñito, una sombra por aquí, otro ruidito por allá, un airecito medio frío, todo lo relacionamos a veces y no sé, creo que es algo que a todos nos ha pasado en su momento, en un momento muy cercano, en un momento muy lejano, quizá a algunos les está pasando justo ahorita, no sé, y creo que todo eso nos da un poquito de miedo, o un poquito, o mucho, dependiendo qué tan miedosos somos. Yo a veces sí soy muy miedoso, pero igual pues trato de darme valor. Claro, a todos creo que nos pasa en algunas ocasiones. Con respecto a esto de que sienten que el muerto se les sube, pues también podemos como clasificar otro tipo de almas, que estos que sienten odio o rencor consigo mismos o con alguien de su entorno, como los humanos. Algunas veces
algunas veces hemos visto en las películas, sobre todo en las de la cultura japonesa, como alguien muere, sobre todo en torno a una muerte violenta, una muerte de mucho sufrimiento, y dice que pues estas almas regresan y a veces pueden, pues sí, no provocar daño, pero sí asustar a la gente que vive o que estuvo en un lugar donde él estuvo o donde él murió. Ahorita que Javier menciona de fantasmas que pueden hacer daño o espíritus o apariciones que tienden a hacer daño o agredir a la gente, también entendemos que hay fantasmas que a lo mejor no son tan malos. Ahí está el famoso Gasparín, el fantasma amigable que le llaman. Pero bueno, eso es una versión de otra forma como se manifiestan los fantasmas. También hay una historia, ayer platicaba con Lisandro García en un ensayo de Círculo Cultural, platicaba con él sobre algunas historias y entre ellas hay una que yo había escuchado y también la leí y él me la volvió a contar. Se llama La Planchada. Al inicio, cuando yo escuché ese título de La Planchada, me imaginé que era así como una mujer que la había atropellado un autobús, algo así, para ser honestos. Cuando leí, entendí por qué La Planchada. De hecho, ayer lo comenté con Lisandro. Resulta que La Planchada era una enfermera del no sé qué época, una época muy anterior, o hace un par de siglos, digamos, pero una mujer cuyo uniforme estaba almidonado y perfectamente planchado. Y de ahí quedó el nombre de La Planchada. A veces los títulos nos da... Fíjense cómo la imaginación vuela, la imaginación crea, la imaginación recrea. Como lo habíamos dicho también, las historias son para volverse a vivir una y otra vez, o reinventarse incluso. Lo cierto es que muchas historias tienen toda la misma forma medular o la misma raíz, y de ahí son tantas las versiones, en este caso de La Planchada, y otros fantasmas que también no necesariamente son malos, pero hay fantasmas o entes o muertos o apariciones que además de asustarnos, mucha gente asegura que atacan, agreden y pueden ser hasta peligrosos. Sí, también, por ejemplo, hay quienes dicen que estas personas recrean la forma en que murieron en los lugares. Se vuelve a dar esa misma situación y hay quienes son testigos de ello, pero bueno, que algunos no son, algunos no agreden, pero algunos otros pues causan bastante temor. Entre otra de las clasificaciones que podemos encontrar aquí, pues es de las que se sienten culpables, las almas que se sienten culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida, que quedó algo pendiente. Entonces se aparecen y algunos cuentan que tratan de comunicar algo o hablar o decir. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo alguien decía, es que se me apareció el muerto, y la respuesta de la otra persona dijo, ¿y le preguntaste qué quería? Y dijo, no, ¿qué tal que me quiere llevar? Entonces mucha gente tiene esa creencia de que si le preguntas a la persona que se aparece varias veces o se te aparece varias veces, pues que le preguntes qué quiere. Eso es lo que la gente dice. Y muchas veces la gente dice, no, que yo qué le voy a estar preguntando, es en lo último que se me ocurre, pregúntale qué quieres. Encima del susto que le pega el fantasma, todavía alguien se va a poner muy amable y decirle, ¿qué quieres? Que quién sabe, hay gente que quizá con el temperamento que tiene, sí es capaz de hacer eso, ¿no? Pero yo creo que si te contesta y en ese momento te da un infarto, pues seguro que te llevó, ¿verdad? Porque hay una historia mencionando esto de que si te contesta e interactúas con el fantasma, sí hay gente que se ha llegado a morir de un infarto. Hay un lugar, bueno, antes de que les mencione de ese lugarcito, hay una película que hablamos de los sentidos, y todo el mundo la ha de conocer seguramente, hablando del sexto sentido. Esa es otra película. Claro. Esa forma sensorial o esa forma o esa habilidad que se tiene de hablar o de primero de percibir a los espíritus, a los muertos, y después poder comunicarse o que se quieren comunicar a través de alguien para completar una tarea. Esa película es muy buena, es con Bruce Willis. Bruce Willis. Pero aquí hay una cosa muy interesante, porque ahora que lo dices, este niño veía a los fantasmas, pero no todos los veían.
Es decir, también en la vida, mucha gente, pues al menos yo, no he visto a nadie. Y yo creo que de mis gente que yo conozco, pues muy pocas han podido ver este tipo de cosas. Pero hay quienes, como en la historia de Sexto Sentido, que las ve constantemente. Y por ejemplo, en esta película, claramente podemos identificar los tipos de fantasmas que ya hemos mencionado, ¿no? De repente que el niño tenía miedo, bueno, seguramente la saben, pero brevemente, el niño tenía miedo de preguntar qué querían, hasta que Bruce Willis, que era su terapista, le dijo, pregúntales qué quieren para que te dejen en paz. Y fue hasta entonces cuando hacía algo por los fantasmas que quedaba inconcluso. Los fantasmas dejaban de molestarlo. Y regresando a la primer clasificación que dijimos de que no tienen conciencia, justamente Bruce Willis en esta película es una persona que murió, que está ayudando al niño, pero que él no se da cuenta hasta el final que estaba muerto. Cuando cree que su relación con su esposa se había terminado y esto, el niño le dice, ¿y ya le preguntaste qué quieres? Y le dice, es que no sé cómo acercarme a ella. El niño le dice, pregúntale cuando esté dormida. Y entre el estado de sueño y realidad era cuando pasó todo esto. Hablando de las misiones o las cosas que tienen que continuar haciendo, ya no de forma material, sino una vez que pasan a la siguiente etapa, cuando alguien muere en su etapa fantasmal, digamos, es cuando tienen que completar una misión o una tarea. Y también cuando quedan arrepentidos o quedan con culpabilidad. Les tengo una historia que se llama El fantasma de la monja. El fantasma de la monja. Esta leyenda, como muchas otras, sucedió en la época de la colonia, época inolvidable por muchas razones, dentro de las cuales la más importante son los antiguos testimonios en donde se barajan nombres auténticos y acontecimientos que hacen de nuestro país un abanico de leyendas. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localiza en la Ciudad de México, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los árboles de durazno que en ese entonces existía. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro del convento había, y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna, veían a aquella novicia pendiente de una soga. Las religiosas huían despavoridas, llevando hasta sus labios el nombre de Dios, pero cuando llevaban a las superioras la horrible visión, ella ya se había esfumado. La aparición de la monja ahorcada en el durazno se remonta muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de la consumación de la conquista. De ahí que recibiera como novicias a hijas familiares y conocidas mujeres de los conquistadores españoles. Después de averiguaciones para esclarecer el origen de esas apariciones, se supo que dicho fantasma correspondía a la que en vida llevó el nombre de Doña María de Alvarado, quien compartía la morada con sus hermanos Gil y Alfonso Ávila. Se cuenta que era una mujer muy bonita y de gran presencia, que se enamoró de Arrutia, un mestizo de humilde cuna, que al ver su amor que ella le profesaba por los ojos, quiso hacerse de mujer, dinero y linaje.
A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo a don Alfonso, quien, llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese tras su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo altaneramente a Rutia, «pues el corazón de vuestra hermana es mío. Podéis oponeros cuanto queráis, que nada logréis». Molesto, don Alfonso se fue de su casa para hablar con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar al bellaco, pero decidieron usar otro medio para darle un escarmiento. Así decidieron reunir un buen monto de dinero. De esa forma, se dice que el mestizo aceptó y sin darle un adiós a su amada se fue a Veracruz. Doña María de Alvarado sufría, padecía y lloraba. Gemía como una sombra por la casa de los hermanos durante un periodo de 2 años. Al verla sufrir tanto, sus hermanos escogieron convencerla para que entrara de novicia a un convento, en el convento de la Concepción, y no fue difícil que la aceptaran, pues también ofrecieron una fuerte suma de dinero. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando el mestizo a Rutia. Por las noches, en la angustiosa soledad de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y todo, y solo pensaba en aquel mestizo que la había abandonado. Una noche no pudo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe. Decidió matarse ante el silencio del amado, de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila. Se cuenta que derramó unas lágrimas, caminó hacia la fuente, se hincó ante el Cristo crucificado pidiendo perdón por no tener el valor y la pasión de profesarse. Tomó un cordón, lo pasó por las ramas del durazno, volvió a rezar y se lanzó, golpeando sus pies en el brocal de la fuente. Allí quedó balanceándose. Cuando encontraron el cuerpo ya tieso de María, fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento. Un mes después, una de las noticias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esa aparición siguieron otras, hasta que las superioras prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de la puesta del sol. Se cuenta que la casa donde vivieron fue destruida y arada con sal, ya que de acuerdo con algunas costumbres de la época, esa era la única forma en que el alma de la monja pudiera descansar en paz. Les recordamos, amigos, que nos escriban a una historia circulocultural@gmail.com y en nuestra cuenta en Facebook Marco Javier y en la página Una Historia que Contar. Queremos mandarles saludos a María Altamirano y Luisa Mora, Lourdes Lozano, Antonia Canul, David Gil, Jorge Bermeo, Humberto Robles, Eduardo Álvarez, Betty Barquera, Eddie Campos, Jackie Moca, Ramiro López, Sillo Galo, Manuel Trujillo, Sandra Trujillo, Miss Labarco, que nos escribió que le va a dar un infarto. Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Javier Juárez, se despide de ustedes. Espero que les haya gustado el programa y nos escuchamos la próxima semana en una historia que contar. Gracias a toda la gente que nos escucha. No olviden de sintonizarnos cada jueves de 9 a 10 de la noche a través de circuloculturalradio.com y visiten nuestra página, déjenos sus comentarios, por favor participen en los debates que se van a abrir cada semana a partir de los dichos o incluso de las mismas historias que presentamos, o si ustedes tienen otra historia, compártanla con nosotros, porque nosotros estaremos más contentos todavía de compartirla con toda la gente que nos escuchar las diferentes opiniones, incluso las diferentes versiones de las historias. Amigos, no dejen de escucharnos. Un saludo a todos. Buenas noches.